Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, me presento. Mi nombre es Raúl Alvarado. Soy estudiante de tercer semestre de la Facultad de Derecho de la Fundación Universitaria del Área Andina. Y en esta oportunidad venimos a abordar la actividad evaluativa del eje 4, denominada Conociendo los modos de extinción de las obligaciones civiles. Iniciamos aclarando que toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente lo suyo, consientan en darla por nula. En el primer lugar, encontramos la extinción de una obligación por la solución o pago en efectivo, la cual presenta los siguientes requisitos: que lo realice el deudor o un tercero legitimado al acreedor sobre el objeto debido y en el lugar y tiempo pactados. Los efectos de esta satisfacen totalmente la obligación. En cuanto al acuerdo de voluntad, sí, pues el acreedor acepta la prestación. Y en cuanto a la extinción, la obligación principal desaparece totalmente. En segundo lugar, seguimos con la extinción de una obligación por la novación, la cual, en cuanto a los requisitos, presenta la existencia de una obligación anterior válida, la creación de una nueva y la intención de novar. En cuanto a sus efectos, la obligación primitiva se extingue sustituyéndose por otra. Cuanto al acuerdo de voluntad, claro que se necesita un acuerdo de voluntad y es esencial. En cuanto a la extinción, fenece la obligación inicial, pero nace otra en su lugar. O sea, no se extingue la fuente obligacional. En tercer lugar, pasamos a la extinción de una obligación por la compensación. En cuanto a sus requisitos, se requiere que dos personas sean recíprocamente acreedoras y deudoras, que las deudas sean líquidas, exigibles y homogéneas. En cuanto a sus efectos, las obligaciones se extinguen hasta la concurrencia de las deudas. En cuanto al acuerdo de voluntad, este puede operar de pleno derecho o por declaración judicial. Y en cuanto a su extinción, extingue las obligaciones correlativas sin afectar la fuente. Pasamos entonces a la extinción de la obligación por la confusión. En cuanto a sus requisitos, se requiere que una sola persona reúna las calidades de acreedor y de deudor. En cuanto a sus efectos, la obligación desaparece por imposibilidad de subsistir. En cuanto al acuerdo de voluntad, no se requiere. Esta opera de pleno derecho. Y en cuanto a la extinción, extingue la obligación misma, aunque la fuente permanece. Proseguimos entonces con la extinción de la obligación por la remisión o condonación. En cuanto a sus requisitos, se necesita la voluntad del acreedor de perdonar la deuda y aceptación tácita o expresa del deudor. En cuanto a sus efectos, libera al deudor. En cuanto a acuerdo de voluntad, sí se necesita, aunque puede ser tácito. En cuanto a la extinción, extingue la obligación, pero no necesariamente la fuente. Seguimos entonces con la extinción de la obligación por imposibilidad de cumplimiento, o bien sea por pérdida de la cosa que se debe. Los requisitos para esta extinción es que la imposibilidad sea sobrevenida, absoluta y no imputable al deudor. En cuanto a sus efectos, la obligación se extingue por desaparición del objeto. En cuanto al acuerdo de voluntad, no se requiere, opera por circunstancias externas. Y en cuanto a su extinción, extingue tanto la obligación como también la posibilidad de exigirla. Pasamos entonces con la extinción por la prescripción. En cuanto a sus requisitos, se requiere inactividad del acreedor durante el tiempo que la ley establece.
Cuanto a sus efectos, el deudor puede oponer la excepción para liberarse. En cuanto a acuerdo de voluntad, no requiere, depende del paso del tiempo y de la inacción. Y en cuanto a la extinción, extingue la acción para reclamar, pero la obligación natural subsiste. Posterior al análisis y la definición de cada uno de los modos de extinción de las obligaciones, concluimos entonces con las propias palabras de Fernando Inestrosa en alusión a la extinción de las obligaciones, el cual dice que la vida de las obligaciones no termina solo con el pago. Existen múltiples vías de extinción, unas basadas en la voluntad de las partes, otras en la lógica jurídica y otras en circunstancias externas. Lo importante de todo esto es comprender si satisfacen efectivamente la obligación, si extinguen la relación concreta o si limitan la acción derivada de ella. Muchas gracias.